y es la labor de apacentar la grey de Dios. Es la labor de pastorear a las ovejas. Y vamos a orar para que Dios nos hable a todos, pastores, iglesia, hermanos en general, que Dios hable a nuestros corazones. Amado Dios, soberano Rey, en esta hora imploramos, Dios, tu intervención, Señor. Sabemos que tú estás al control de este servicio desde que comenzó, pero te pedimos que sigas obrando, que tu Espíritu Santo siga obrando, abriendo los corazones, abriendo el entendimiento, para que tu palabra caiga en terreno fértil, Dios. Quita toda duda, toda inquietud, todo pensamiento, Señor, que no proviene de ti. Quítalo, Señor, y ayúdanos a recibir la palabra directamente de ti, Señor. Calla mi boca, ayúdame a no hablar nada que no esté en el texto. Ayúdame a hablar solamente del texto en su contexto. Cállame, Señor. Si yo voy a decir algo diferente a lo que quería decirle Pedro a los lectores originales, calla mi boca, Señor. Y que con esa verdad, con la misma intención que tú la diste en el momento que la diste, con esa misma intención la podamos presentar ahora, Señor. Como mismo tú querías que ellos procedieran después de la palabra predicada, permite que palabra de vida pueda proceder hoy después de escuchar lo que dice tu palabra. Te lo pedimos por los méritos de Cristo, te lo pedimos para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. En la historia de la iglesia, nosotros encontramos varios pastores de renombre. En el caso específico de los bautistas, también hay nombres que si nosotros los mencionamos, quizás muchos de ustedes los conocen. Quizás yo digo Juan Bunyan y usted dice el progreso del peregrino. Y no fue lo único que hizo. Juan Bunyan estuvo preso en 2 ocasiones. Juan Bunyan perdió a su familia y pastoreó para la gloria del Señor. Hay otro pastor conocido también que se llama John Hill. Fue pastor por 51 años en una iglesia que luego se convertiría en el tabernáculo metropolitano, donde fue pastor, otro pastor que vamos a mencionar que se llama Spurgeon, y allí tuvo que hacer frente a varias situaciones. Luchó fuertemente contra el arminianismo y también con el unitarismo, los que creen que solamente el Padre es Dios, no creen en toda la Trinidad. Hay otro pastor también que se llama Abraham Bott. Abraham Bott, a principios de su ministerio, luchó duro en contra de la soberanía de Dios. Él no creía en la soberanía de Dios de ninguna manera. Creía en Dios, pero no creía que Dios podía estar al control de la naturaleza, de los animales, de las personas, de todas las cosas. Pero un día el Señor abrió los ojos de él y abrió su corazón y él pudo entender completamente la soberanía de Dios. Quizás han escuchado hablar de Arthur W. Pink. Fue pastor aquí en Silverton, Colorado. Era una persona muy disciplinada, era un ávido lector de los puritanos y una persona que escribió mucha bibliografía para la gloria de Dios. También está Spurgeon, también lo han oído, también han escuchado de él. Pero nosotros conocemos todas estas personas por las cosas que han hecho. Pero hay un denominador común que tenían todos estos pastores, y era que eran hombres piadosos. Eran hombres que querían imitar a Cristo. Más allá de las cosas que hicieron, había algo que los hacía semejantes, y era querer buscar la gloria del Señor. Le hemos puesto por título a este mensaje, al igual que la semana pasada, estamos en el mismo sermón. La semana pasada solo dimos la introducción, y le hemos puesto pastoreando con piedad. Pastoreando con piedad. Y estamos en una serie que ya, si Dios quiere, la terminamos pronto. Algunos dirán aleluya, amén. Pero yo hablaba con mi esposa hoy, yo le decía a mi esposa, nunca predicamos de los pastores. Si usted se pone a meditar, nosotros llegaremos a 10 predicaciones de los pastores, pero después vamos a tener 100 predicaciones que nunca hablamos del ministerio pastoral. Hemos aprovechado que, si Dios quiere, pronto vamos a estar hablando de nuestro hermano Kidani como pastor, si la iglesia así lo decide, como pastor ordenado, y él se va a estar moviendo a la plantación. Así que es un momento pertinente. También en las cosas del Señor, este mes de octubre aquí en Estados Unidos se celebra, no me sé la palabrita, decirla bonita, como el reconocimiento pastoral, algo así. Y el Señor ha tenido a bien que en este momento estemos hablando del tema pastoral. Nosotros estamos en Primera de Pedro, llegamos a Primera de Pedro capítulo 5 y nos encontramos con el tema de los pastores.
Y lo que hicimos aquí en Primera de Pedro capítulo 5, del 1 al 4, lo que se habla es del cómo pastorear. Y lo que tuvimos a bien fue, para entender un poquito el cómo, para entenderlo mejor, vamos un poquito desde el comienzo. Y entonces vimos primero que todo quiénes deben pastorear. Y fuimos a Primera de Timoteo capítulo 3, fuimos a Tito capítulo 1, y ahí estuvimos examinando a la luz de la Biblia los requisitos, los vimos poco a poco, los vimos de manera detallada, que debe tener una persona que anhele el obispado. Pero hablamos también que esos requisitos son para toda la iglesia, lo que no toda la iglesia está llamada a pastorear. Dios llama a un grupo de hombres para que lideren la iglesia, pastoreándola y guiándola. Son requisitos que deben estar en todos los hombres y las mujeres de la congregación, al no ser el apto para enseñar y el del llamado pastoral. Y ahí estuvimos viendo el quién puede pastorear, porque más importante que cómo, primero hay que ver quién, ya sea para los que están o para los que vienen en el futuro. ¿Quién? Después estuvimos viendo el qué, y estuvimos yendo a Hechos capítulo 20, versículos 17 al 31, y vimos las marcas que deben distinguir un ministerio bíblico. Pablo está pronto a ir a Jerusalén, él tiene que ir a Jerusalén, llama a estos pastores que estaban ahí en Éfeso, él no le queda más tiempo, él se reúne con ellos y quiere hacer una transferencia de vida y les está diciendo a ellos esto y esto en lo que ustedes deben centrarse en su ministerio. Esto y esto es lo que va a diferenciar un ministerio bíblico de un ministerio que no es bíblico. Estuvimos hablando de eso también. Después pasamos por Hebreos y en Hebreos estuvimos conversando un poquito del apoyo que deben recibir los pastores de la congregación. Los pastores necesitan que ustedes oren por ellos. Los pastores necesitan que la congregación les apoye en oración. Los pastores reciben una fuerte carga de tentación del enemigo. Todos nosotros somos tentados, pero el enemigo quiere destruir directamente a los pastores. ¿Cómo los pastores pueden salir de ahí? Necesitan sus oraciones. Por la gracia de Dios, la hermana Diana, la esposa del pastor Fide, ha estado promoviendo un tiempo de oración por los pastores. En casa lo estamos haciendo y ha sido una bendición hermosa ir por esos textos de la Biblia, orando por los pastores de la congregación y por los que serán pastores. Háganlo en su casa, por favor, hermano. Qué bueno es que la iglesia junta todos orando juntos y orando por sus pastores. También vimos que, mi hermano, nosotros somos seres humanos. Los pastores somos seres humanos. Nosotros necesitamos a veces el ánimo de ustedes, el aliento de ustedes. Cuando fallemos, como nos decía el pastor Fidia hoy, llámenos la atención. Te estás equivocando en esto, como lo haríamos con cualquier hermano, como debemos hacerlo uno con otro. Pero si de casualidad hay algo que hicimos un poquito bien, un día denos un poquito de ánimo. Mira, pastor, esto, yo creo que leíste la Biblia bien. Cualquier cosa sirve de ánimo porque somos seres humanos. El enemigo quiere destruirnos, tenemos presiones, tenemos cargas, tenemos familias que cuidar al igual que ustedes, tenemos empleo al igual que ustedes, pero también tenemos el ministerio sobre nuestros hombros. Solamente estamos porque Dios nos llamó, si no, por lo menos yo humanamente le digo, yo no me meto, pastor, si Dios no me coge por la oreja y me pone de pastor, porque como nunca hubiera sido cristiano, en mi caso particular, si Dios no abre mis ojos, no es algo que yo estuviera buscando. Entonces llegamos a cómo, y por decirlo de alguna manera, lo que estamos proponiendo de parte del Señor es que los ancianos deben pastorear piadosamente hasta el final, cuando serán recompensados. Si usted lee con detenimiento, capítulo 5, versículos del 1 al 4, después de Pedro hablar de todo el sufrimiento, de todo lo que ha venido hablando los creyentes, ahora hace un cambio, hace un giro y se dirige a los pastores. Después, a partir del versículo 5, se va a dirigir de nuevo a la congregación, pero él utiliza estos 4 versículos para hablar de manera particular a los pastores. Y creo que hacemos mucho bien en tratarlo así y en enfocarnos en el tema de los pastores. ¿Qué le está diciendo en estos 4 versículos? Pastoreen piadosamente. Y para eso utiliza diferentes imágenes. Imágenes en el versículo 2, imágenes en el versículo 3. ¿Y qué hace en el versículo 4? Recordarle, como mismo le recordó a la congregación, como mismo el pastor Filla nos recordaba hoy, porque el Espíritu Santo está al control de todo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. ¿Y cuando Cristo viene? Cristo viene pronto. ¿Cuándo es? No lo sé, pero Cristo viene pronto. Hasta que Cristo venga, pastoreen piadosamente. Y es algo que sobrenaturalmente no podemos hacer. Y la primera luz, hoy vamos a estar, la semana pasada estuvimos viendo el versículo 1, hoy vamos a estar viendo el versículo 2.
y la primera respuesta al cómo, a cómo los ancianos deben pastorear piadosamente hasta que Cristo venga, y sería nuestro primer punto, y es con la disposición correcta. ¿Cómo los pastores deben pastorear piadosamente? Lo primero es con la disposición correcta. Los pastores han de tener una intención, algo que sale de adentro, algo interno, de manera correcta que le lleve a pastorear. Si una persona no tiene la intención correcta, no debe pastorear. Bueno, ¿cómo luce esa intención correcta? Vamos a verlo a través del versículo. Cuando me refiero a la intención, en ocasiones nadie conoce las intenciones de las personas, solo la persona. En ocasiones quizás tu esposa. A veces hay personas que se han topado con una consejería donde el hombre insiste que es pastor, y la esposa en esa consejería dice, él no es pastor. Él lleva 20 años pastoreando, lleva con el capricho de que él es pastor, para que entiendan la magnitud de esto. Podemos estar ciegos nosotros mismos. Pero la esposa dice, él se conduce de una manera que él no es pastor. Y entonces en ese mismo momento quizás hay que pausar el ministerio de la persona. Esto tiene implicaciones eternas, así que yo pido toda su concentración y toda su atención. Por eso lo primero que Pedro le dice, ¿qué cosa es? Apacentar. Él le va a hablar ahora a los pastores y lo primero que le dice es pastoreen. ¿Qué es lo que tiene que hacer un pastor? Pastorear. ¿Qué es lo que hacen las personas que tienen ovejas, que tienen rebaño? Las pastorean. ¿Qué es lo que debe hacer un pastor? ¿Cuál es la primera labor, la primera tarea de un pastor? Pastorear. Los pastores pastorean. Los que son animales de carne y hueso, a esos animales. Los que son personas, pastorean a las personas. Las guían, las alimentan, las cuidan, oran por ellas, las exhortan, las gobiernan, y todo en el marco de la iglesia. Nosotros no tenemos otra manera de ver esto, si nosotros conocemos un poquito del Nuevo Testamento, que lo que Pedro está haciendo aquí es pasar un batón. El batón es eso, voy a decir un palo, un objeto, un algo que en atletismo se le pasa de una persona a otra. La persona lo toma, sigue corriendo y se lo pasa a la otra. En alguna ocasión, no sé si recuerdan, en Juan 21, 16, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el Señor Jesús tiene una conversación con Pedro y ahí le dice, ¿me amas? ¿Qué responde Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y eso pasa en diferentes ocasiones. En la segunda oportunidad, el Señor Jesús le dice, ¿tú me amas? Pastorea mis ovejas. Y note esto, mis ovejas. ¿De quién son? No mías, son del Señor Jesucristo. Él está diciendo, el Señor Jesucristo me mandó a mí a pastorear las ovejas. Yo les estoy recordando a ustedes que ustedes tienen que pastorear las ovejas. Los pastores pastorean. Ahora, en efecto, eso fue lo que Pedro hizo. Después de negarlo 3 veces, recuerdan que Pedro negó 3 veces al Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que pasó después? Cristo resucita y después vemos a Pedro liderando el movimiento evangélico en la predicación. La caída, pero luego de la caída vino la gracia, vino la restauración y comenzó a hacer lo que tenía que hacer. Él está hablando con estos pastores que están en sufrimiento, estos pastores que están pasando momentos difíciles. Él le dice, a pesar de lo que ustedes están pasando, pastoreen, pastoreen. Porque el Señor Jesús me lo dijo a mí y yo se los estoy diciendo a ustedes de parte del Señor. Pedro no está ajeno a las situaciones que ellos viven. Pedro sabe que ellos pueden estar preocupados por el rebaño en un punto donde no se ocupan del rebaño. Y voy a tratar de explicarme. A veces hay ocasiones de nuestra vida que nos preocupan tanto que no nos ocupamos por esa situación. Imagínense una persona que se queda sin empleo y está tan preocupado porque se quedó sin empleo que en vez de estar buscando un empleo, está, qué sé yo, en una esquina volviéndose loco. En una esquina diciendo, ya no puedo más, me halo los pelos de la cabeza, no tengo empleo. Pedro sabe que ellos están sufriendo. Vayamos a la situación original. La iglesia está sufriendo y eso no quita a los pastores. Los pastores están sufriendo, no tienen comida, los están aislando, los están tratando mal, los están rechazando a la iglesia y a ellos también. Y en medio de ese sufrimiento, la tendencia natural de nosotros es estar tan atolondrados que no hacemos nada. Y él le dice, no, pastoreen, en medio del sufrimiento, pastoreen. Puede haber un punto en que no están tan centrados en lo que va a hacer. O sea, hay un punto en que uno se centra tanto en lo que va a hacer que uno olvida la tarea necesaria.
Puede haber un punto en el cual los pastores, no solo de esta iglesia, de cualquier lugar, están tan centrados en la estrategia, la técnica correcta, la manera correcta, y estemos perdiendo de vista lo más importante, que es la tarea necesaria. Hay cosas necesarias, hay cosas que hay que organizarse, hay cosas que hay que hacer, pero lo más importante que tiene que hacer un pastor es pastorear. Y es lo que Pedro está diciendo. Pedro le está diciendo a estos pastores: apacentar, pastorear, pastorear, pastorear. Pastoreen. Ahora, recordamos de nuevo, ¿qué es lo que deben pastorear? ¿Qué dice nuestro texto? La grey de Dios. Y recuerden ahorita, Jesús dijo: mis ovejas. ¿De quién es el rebaño? De Jesús. Jesús es Dios. ¿De quién es el rebaño? Dice ahora Pedro: de Dios. Para cuando hable con un testigo de Jehová, le recuerda, este texto también demuestra que Jesucristo, ¿quién es? Es Dios también. Jesucristo es Dios, el rebaño es de Él. El Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y el Señor nos ha puesto a nosotros a pastorear, no el rebaño que nos pertenece a nosotros, sino el rebaño que le pertenece a Dios. Tan importante es el pastorado. Por eso le digo que no hay forma humana de uno dar un paso por uno mismo y decir: yo quiero ser pastor. No hay forma lógica si Dios no te llama, mi amado hermano. Lo primero que les quiere dejar claro es que el rebaño no es de ellos, no le pertenece. Ellos no son los dueños. Ahora, observemos bien esto. Y cuando le dice apacentar la grey de Dios, la pregunta que yo quiero que se hagan es: ¿dónde está el rebaño? ¿Dónde está el rebaño? Lean el texto. ¿Y qué dice? Apacentar la grey de Dios, ¿que está dónde? Entre vosotros. Los pastores no están encima del rebaño. Los pastores no están debajo del rebaño. Los pastores están entre el rebaño. Él les está diciendo: ustedes deben tener una relación con el rebaño. No hay forma de ser pastor de Facebook, pastor de YouTube, pastor del cibermundo, pastor de online. Eso no existe. Eso no trae gloria a Dios. Los pastores son pastores de carne y hueso. Dos pequeñas observaciones. No hay forma de tú estar en China y tú decir: yo soy pastor de esta iglesia en Estados Unidos. Porque el pastor tiene que estar entre las ovejas, es lo que Pedro le está recordando. Apacentar la grey de Dios, ¿que está dónde? Entre vosotros, con ustedes. Y la segunda observación sería: se puede estar entre el rebaño y no estar con el rebaño. Tal vez usted no está en China, usted está en Tampa, el rebaño está a su lado, pero hay un punto en el cual usted nunca tiene ningún tipo de relación con el rebaño que está a su lado. Por eso Pedro les está advirtiendo: en medio del sufrimiento, no se olviden de pastorear a las ovejas que están alrededor de ustedes. De ahí es donde viene la famosa frase que conocemos: los pastores huelen a ovejas. No sé si han oído esa frase: los pastores deben oler ovejas. ¿Por qué huelen ovejas? Porque ellos están dentro del rebaño. Mi hermano, yo he visto en muchas ocasiones cómo se pastorea un rebaño de ovejas. Por la situación económica que ustedes conocen que había en Cuba, habían personas que su sustento era tener ovejas. Y tenía un amigo que tenía alrededor de 30 ovejas. En muy pocas ocasiones lo acompañé a pastorear las ovejas. O sea, él venía de regreso, yo estaba un ratico con él ahí donde ellas comían hierba, y yo venía al lado de él y los perros ladrando y nosotros llevando las ovejas hasta que llegáramos a su casa. Y cuando llegamos a su casa yo lo veía darle de comer a las ovejas, darle agua, y después nos íbamos a jugar fútbol y él tenía la peste esa, el olor desagradable a oveja que se le pegaba en la piel. Yo no he criado ovejas, pero he criado cerdos. Y he tenido que estar días enteros rodeados de cerdos. Los que han criado cerdos lo saben. Llega un momento en que usted no sabe lo voy a decir, la peste a puerco que usted tiene. Pero cuando usted llega al lado de las personas, la persona dice: tienes tremendo. Pero usted se lavó las manos, usted se bañó y sigue el olor. ¿Por qué? Porque usted estaba entre los cerdos y usted estaba entre el rebaño. Tiene que haber una forma tal. En el ministerio de los pastores le está diciendo Pedro a ellos que a pesar de que venga lo que venga, el pastor debe oler a ovejas porque está entre las ovejas. Y voy a traer un poquito más claridad. Sé que en la mente algunos están apurados, otros se sienten mal. Vamos a esperar en la gracia del Señor. Los pastores deben buscar formas de interactuar con las ovejas al punto tal que tengan su olor. En ocasiones creemos que pastorear es solo enseñar o dirigir. Pastorear también es estar con el ganado. ¿Cuándo? Cuando están enfermos, cuando tienen dudas, cuando llegan nuevos, en los grupos de vida, en los cumpleaños, en los funerales, en todo tiempo. Mi amado hermano, un pastor arriba de un bote con una familia está pastoreando.
Nosotros no podemos hacer una dicotomía del ministerio. Un pastor en casa de una familia que le invitó a comer está pastoreando. El pastorado siempre no es en la oficina con la Biblia abierta y con las dos personas. Es una forma de hacerlo. En ocasiones es necesario que sea así, pero uno pastorea a la medida que va al lado del rebaño, a la medida que tú caminas con el rebaño, tú lo vas pastoreando en cualquier situación. Mi hermano, si usted me invita a un cumpleaños o me invita a un funeral, créeme que yo quiero acompañarle, pero créeme que en mi corazón yo estoy ahí también con el ánimo de pastorearle. Si yo veo algo que no debe hacer, le voy a animar. Si me dan un chance, voy a sacar la Biblia y le voy a decir, el Señor dice esto, esto y esto, porque estamos llamados a pastorear en toda situación y en toda circunstancia. Pero para eso es necesario estar entre las ovejas. El pastor, cuando está entre las ovejas, tiene una relación con ellos que le permite tener su olor, conocerles mejor, conocer sus luchas. Por eso alguien expresó en una ocasión, y estoy hablando ahora aquí, por supuesto, de pastores a tiempo completo, que el pastor debe aprovechar bien sus mañanas para estudiar, para aprender, para que luego pueda aprovechar sus tardes y estar con el rebaño y enseñarle, porque nadie puede enseñar lo que no tiene. Hay un punto en el cual el pastor está llamado a enseñar. El pastor enseña en todo tiempo, pero ¿quién va a enseñar si no puedes estudiar? Entonces el pastor tiene que hacer un balance entre sus estudios, su preparación, si va a dar consejería, su consejería, si va a dar el grupo de vida, si va a enseñar el domingo, si tiene que preparar el sermón, si hay una duda de un hermano, prepararse para esa duda. Nosotros no tenemos en mente la carga que luchan los pastores. Por ejemplo, esta semana yo tenía que preparar el sermón y estaba el grupo de vida, pero era un tema delicado, lo iba a dar otro hermano, pero no había forma que en mi corazón yo como pastor no me ponga a estudiar el tema también, porque tengo que estudiarlo. Pero había un hermano que tenía una duda con otra situación y yo tenía que aclarar esa duda también del hermano. Por poner un ejemplo, y así mismo estoy seguro que está el pastor Mario y que está el pastor Fidia, tenían clases, tenían grupos de vida, tenían talleres que dar. Hay un punto en el que si tú no te preparas, si tú no estudias, ¿qué le vas a dar a las ovejas? Porque también nos podemos encontrar dentro de las ovejas sin hacer nada. Solamente comiendo croqueticas, carne de puerco y eso, y gloria a Dios, y es bueno, coma, pero vamos a ver cómo, supervisando. Coma mientras va supervisando y buscando la forma de ser de bendición. Mi amado hermano, nadie puede dar lo que no tiene. Ahora, como Pedro sabe eso, no lo deja solo en apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Él le dice que hay que hacer dentro de la grey de Dios. No es estar en la grey de Dios por estar. Ay, vamos a ver Netflix la noche entera. Eso no es pastorear. Vamos a jugar PlayStation la noche entera. Eso no es pastorear. Entonces, ¿qué le dice Pedro a sus pastores? Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Y qué dice ahora? Cuidando de ella, episcopeo, supervisar, mirar sobre el rebaño. Tú estás entre el rebaño, pero tú estás supervisando en todo tiempo el rebaño. Tú estás observando la vida de los hermanos. Él le dice, en medio del sufrimiento, deben estar con el rebaño, deben estar alrededor de ellos, pero deben estar conociéndolo y supervisando para ver cuál es su necesidad. A ver cómo ustedes le pueden ayudar espiritualmente con la palabra, que es el llamado que tienen los pastores, mi hermano. El comentarista, son tres en realidad, pero el libro de comentarios se llama J, iniciales, JFB, dice lo siguiente: la dignidad se señala con el término anciano. Cuando se refiere a anciano en la Biblia, lo que está haciendo es dignificando el oficio. Los deberes del oficio, atender, vigilar, para esto se utiliza el término obispo. Cuando se habla de la tarea, obispo, y en nuestra actualidad el obispo es como, wow, es grande. Y te dicen anciano, dicen, esos ancianos no me gusta. Pero en el Nuevo Testamento el término anciano era para relevar lo que estabas haciendo. El término obispo era para hablar de tu responsabilidad. Amado hermano, la única manera de cuidar a las ovejas es conocerlas. Tenemos que saber qué creen. Tenemos que dejarles claro bíblicamente en lo que creemos. Tenemos que velar porque no caigan en el error. Y aquí yo tengo puesto como nota, gracias a Dios por la pluralidad. Porque no hay forma de que un solo pastor pueda estar en todas las necesidades del rebaño. Es más, los tres pastores nos es difícil estar pendientes de todas las necesidades del rebaño. A veces se nos escapan muchas cosas. ¿Por qué? Porque la pluralidad es bíblica. Dios lo estableció porque sabía que era necesario.
¿Cómo luce? Nosotros, por la gracia de Dios, tenemos algo que llamamos el bloque de pastoreo. Y nosotros tratamos al menos una vez al mes que alguno de ustedes reciba la llamada de los pastores, de los que son miembros y visitas regulares, que al menos una vez al mes usted reciba un texto de sus pastores, una llamada de sus pastores, y tratamos de ir rotándonos la congregación. Por eso la importancia de la cercanía, de que las iglesias sean locales. Imagínese un pastor que está en Tampa y tiene un hermano enfermo en Zephyrhills Hill y otro hermano enfermo en Spring Hill. ¿Cómo hace? Y es el único pastor de la iglesia. Y tiene una familia que se le enfermó en Sarasota y la otra en Langoley. Muy fácil, que se multiplique. Varios pastores atendiendo varias situaciones, poniéndose de acuerdo. Ves tú, ves yo, voy yo. Esta es la situación que está, así es como están. Pero ¿cuál es el llamado? A que todos los pastores se encarguen de todo el rebaño. Los 3 pastores somos los pastores de toda la iglesia. No está el pastor del A, del B o del C. Los 3 pastores somos los pastores de toda la iglesia, porque no hay forma de hacer la labor una sola persona. Y eso le está recordando Pedro a estos pastores, sea cual sea la cantidad de pastores que sean. Apacienten la grey de Dios, pastoreen a los hermanos que están a su lado, huelan ovejas. ¿A cuáles? A los que están entre ustedes. ¿Cómo? Cuidando de ella, cuidando de la iglesia, cuidando de la grey. Regresamos al contexto, porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Ellos están sufriendo. La tendencia natural de nosotros en medio del sufrimiento es empezar a ceder, empezar a ceder. Nosotros, el ser humano actúa así. En ocasiones puede ser a una secta que te ofrece a un Dios con más libertades y menos sufrimiento. En el caso de ellos, posiblemente, ellos estaban anhelando regresar al judaísmo. En medio del sufrimiento, tú estás sufriendo y te dices, ya no aguanto más esto, por diferentes causas. Pero no me quiero ir del contexto. En el caso de ellos, el sufrimiento por ser cristiano. Y muchos de ellos en su mente pudieran estar pensando, pero mira, si me voy para el judaísmo, sigo creyendo en Dios, sigo con temor a Dios, pero ya nadie me persigue porque esto del cristianismo, esto es insoportable. Y mis hermanos, posiblemente a nosotros nos ha pasado eso muchas veces. Posiblemente, sobre todo los que están comenzando, a mí me pasó. Me acuerdo que comencé en el cristianismo y llegué a la iglesia aquella y empecé a conocer de Dios, pero llegaba un momento que, pero no puedo ir más a la discoteca, pero no puedo emborracharme más, pero no puedo esto. Y en mi corazón coquetía, decían, había un grupo de jóvenes que se había levantado en la iglesia católica y ellos iban a la iglesia católica, cantaban, leían la Biblia, pero después iban para la discoteca, tenían novia, hacían de todo. No había un cambio en su vida, pero decía, bueno, yo creo que me voy a meter a católico, porque esto de cristiano protestante, esto está difícil. Y no entendemos hasta que alguien me explicó que Dios va haciendo un obrar de adentro para afuera. Dios va cambiando tu corazón. Y no es solamente que no puede, sino que hay un momento que ya esas cosas no te llaman la atención, porque Dios va completando un proceso de santificación. Y los que están presos en verdad son ellos que necesitan esas cosas para ser feliz. Y Dios te demuestra que ya tú no necesitas nada de eso, que ya tú estás completo en Cristo. Cristo es tu máxima alegría, Cristo es tu máximo gozo. Pero así mismo pasa con los testigos de Jehová. Conozco personas que se le ha predicado el evangelio y dicen, no, yo prefiero los testigos de Jehová porque ellos toman ron los domingos. Entonces, cristiano no, porque no me puedo emborrachar, pero si voy a los testigos de Jehová puedo hacer otras cosas. Y así actuamos en nuestra mente. Pedro tiene esto en mente, sabe la tendencia de que ellos pueden querer irse para el judaísmo. Por eso les dice que deben supervisar en rebaño en medio del sufrimiento. Y ni los pastores mismos debían irse para otra secta religiosa. Mi amado hermano, ¿cómo? Y ahora viene la parte B del versículo. Y ahora voy a hablar del cómo deben pastorear. Pastoreen la grey de Dios, supervisando, sobrevelando de ella, mirando por encima de la cabeza. Trae a su mente una jirafa. ¿Saben que si la jirafa levanta su cabeza alrededor de los otros animales, qué le pasa a la cabeza de la jirafa? Queda más alta. Asimismo los pastores tienen que ver una milla más, tienen que oler lo que viene. Usted sabe cuando va a llover, uno huele y dice, va a llover. En un sentido el pastor tiene que tener esos instintos pastorales activados para poder prever lo que va a pasar y poder estar atento a cómo lo va a atender. ¿Cómo? Piadosamente. Y ahora él va a usar 2 contraposiciones. Lo que va a hacer Pedro ahora es utilizar 2 contraposiciones, 2 ideas que se oponen. Una propone una cosa, la otra propone todo lo contrario.
para decirle a ellos cómo sería pastorear, empezar a decirle a ellos cómo sería pastorear piadosamente, con la disposición correcta. Esas dos contraposiciones lo que demuestran es la disposición correcta. ¿Y cuál sería la disposición correcta? Y le utiliza la primera contraposición. ¿Cuál es la primera contraposición? No por fuerza, negativo. ¿Cómo? Sino todo lo contrario. ¿Cómo? Voluntariamente. ¿Cómo deben pastorear? No por fuerza, sino voluntariamente. El significado en el original de no por fuerza es no servir bajo coacción, porque te han manipulado, te han convencido al punto de utilizar la culpa para hacerte pastorear. Puede haber ocasiones que una iglesia no tiene pastor y alguien le dice, tú tienes que pastorear porque esta iglesia no tiene pastor. Pero el Señor no me llamó al pastorado. No importa, pero tú estudiaste en un seminario o tú hiciste esto. Tú eres la persona que tienes que pastorear aquí. No hay nadie más. Lo que está diciendo es eso. Tú no debes pastorear por fuerza. Pero imagínense en medio del sufrimiento que se necesitan pastores, que ellos están sufriendo, que la congregación está sufriendo, y en vez de decirle, mira, no se vayan, quédense un poquito más, no se vayan ahora. Lo primero que él abre el fuego diciéndole, ustedes no deben pastorear por presión. Ustedes no deben pastorear porque alguien los esté presionando a pastorear. En cuanto alguien te fuerza o te obliga a hacer algo, ya eso no es de manera natural. La mayor claridad está en 1 Timoteo 3:1, donde, ¿qué hace Pablo con Timoteo? Elogia el deseo de ser obispo. Él le dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Tú no debes pastorear por fuerza. Tú llega a haber un punto donde tú no lo estabas buscando, Dios te llama. En ocasiones eso demora años, en ocasiones puede ser más rápido, en ocasiones puede ser a través de otros pastores que se te acercan o a través de hermanos de la congregación que se acercan a los pastores o al hermano y le dicen, oye, yo creo que tú vas a ser pastor. Pastor, tú no has visto a fulano, yo creo que fulano va a ser pastor. Pero el llamado tiene que estar. Y en algún momento tiene que haber ese anhelo. Wow, yo creo que el Señor me está llamando a esto. Wow, yo creo que esto es lo que el Señor está poniendo en mi corazón. Pero eso tenemos que equilibrarlo con Santiago 3:1. ¿Y qué dice Santiago 3:1? Ahí Santiago nos recuerda que los maestros tienen una gran responsabilidad y que se enfrentan a un juicio estricto. Si bien debes tener el anhelo para pastorear, pero tienes que recordar también que si no tienes el llamado, no debes pastorear por fuerza, porque ¿a quién le vamos a rendir cuenta después? Le vamos a rendir cuenta al Señor. Por eso es la importancia de los procesos y la importancia del llamado. Nosotros tenemos ejemplos históricos de personas que no anhelaban pastorear. El ejemplo de Juan Calvino. Y le dijeron, usted debe quedarse aquí. Pero en algún momento el Señor lo llamó porque él se quedó y hizo lo que tenía que hacer para la gloria de Dios. Pero hasta ese momento él no estaba convencido. Pero también hay ejemplos de hombres que han sido presionados para asumir el pastorado sin tener el llamado o todavía ser en momentos donde debían pastorear y ellos acceden por la fuerza que le han ejercido. Pedro advierte, no por fuerza. Ahora, ¿cuál es la contraposición de la fuerza? ¿Cómo? Voluntariamente. El sino ese significa contrariamente. Los pastores deben pastorear al rebaño que está alrededor de ellos, sobreviviendo, mirando por arriba, cuidando, supervisando, nunca de una manera obligada. Todo lo contrario, ¿cómo? Voluntariamente. El antónimo del primero, o el antónimo de la palabra mala gana, haciéndolo de mala gana, es voluntariamente. Voluntariamente significa no pastorear de mala gana. Sería un servicio que no es obligado, un servicio que nace del corazón y el llamado. O sea, ese servicio nace del corazón y del llamado. Este tipo de servicio es el que puede prevalecer en medio de las circunstancias adversas. El Nuevo Comentario Americano dice con respecto a esto: aquellos que sirven solo porque sienten que deben hacerlo, perderán su alegría y la iglesia sufrirá como consecuencia. Un autor cristiano llamado Phil A. Newton escribe del pastorado, tiene algunos libros del pastorado y en uno escribe: cuando un hombre trabaja voluntariamente y no por obligación, trabaja más duro y encuentra gozo en lo que hace.
Él tiene un poder de permanencia que no se rinde cuando los tiempos son difíciles y puede lidiar más fácilmente con el desánimo. Por eso, mi hermano, Él no está diciendo que el desánimo no puede llegar. Empezamos que los pastores son seres humanos y los pastores nos desanimamos. Pero si Dios te llamó, como mismo tú te desanimas, ¿qué hace el Señor? El Señor en su gracia te vuelve a animar y te vuelve a poner en el camino. Porque eres el que cuida de su iglesia. A nadie le importa más la iglesia que al Señor. El Señor está al cuidado de su iglesia. Por eso le decía, el proceso ayuda a tener paz. Si uno hace un proceso correcto, donde uno empieza a fijarse en las personas, el pastor Frida nos recordaba hoy, las pone a prueba, a enseñar. Uno trata de ver a su familia, que no es perfecta, pero cómo le está cuidando de su familia. Se lleva elección, la congregación vota. El proceso ayuda. La segunda contraposición, y continúa en el versículo, no por fuerza, sino voluntariamente. Y ahora viene la segunda. ¿Y cuál sería? No por ganancias deshonestas, todo lo contrario, sino con ánimo pronto. Y aquí viene el segundo tema. ¿Y qué es la ganancia deshonesta? No por codicia para lucrar, usar la posición para ganancia personal. Pedro reconoce que esto es un peligro. Y él les dice a ellos, pastoreen la grey de Dios, pero no buscando este tipo de ganancia, no buscando hacer riquezas espirituales. Y vamos a ver más adelante que no se limita solo a esto. Pero reconoce que esto es un peligro. El pastor que anda atrás del dinero no es un verdadero pastor, primero que todo. Y segundo, es un peligro para la iglesia. Por eso debemos cuidar nuestros corazones de por qué estamos en el pastorado. Nosotros vemos en diferentes textos del Nuevo Testamento que los falsos maestros son acusados por el amor al dinero. Si hay algo que distingue a los falsos maestros en el Nuevo Testamento, ¿qué cosa es? El amor al dinero. Si hay algo que distingue a los falsos maestros hoy, en el 2022, ¿qué cosa es? El amor al dinero. Todos esos pastores de YouTube que ustedes ven que son millonarios con yates, con aviones, que tienen un amor desbordado por el dinero y no por la gloria de Dios, son maestros falsos, maestros que no tienen su corazón en esta parte del texto. Ellos andan por ganancias deshonestas y no quieren perder sus ganancias. Ellos están dispuestos a ceder donde tengan que ceder, cambiar donde tengan que cambiar, porque ellos no quieren dejar la comodidad de sus vidas. En muchas ocasiones, muchos hombres de estos son hombres dotados, que en algún momento andaban bien, caminaban rectamente. Y lo puedo decir con confianza. No sé si han oído hablar de Dante Gebel. Dante Gebel comenzó bien, en el sentido de que él tenía temor de Dios. Las primeras predicaciones de él buscaba, quizás con una teología que yo no estoy de acuerdo ahora, pero buscaba la gloria de Dios con lo que conocía. No sé si han oído de Cash Luna. Cash Luna, comenta otro pastor, dice, Cash Luna comenzó bien, comenzó rectico. Pero ¿qué pasó? Empezaron a ver el fruto de las ganancias deshonestas. Y fue más fácil desviarse del camino para poder lucrar mejor. Por eso Pablo le advierte a Timoteo en la lista de 1 Timoteo 3. Es necesario que el obispo sea, ¿y qué pone en la lista? No codicioso de ganancia deshonesta. Nosotros vemos en diferentes textos del Nuevo Testamento, ya se lo dije ya, no por ganancia deshonesta. No se limita ganancias deshonestas solo al dinero. También se refiere a ganar popularidad, al adulterar el evangelio para atraer a más personas a la congregación y mostrar favores a los ricos e influyentes para sacar ventajas personales. O sea, este tipo de maestro es el que coge al hombre del anillo de oro, ¿recuerdan? Y lo sienta en los mejores bancos, y al que no tiene un anillo de oro, pues si se puede sentar que se siente, y si no que se vaya, porque se nos va a llenar la iglesia de gente pobre. Y necesitamos gente con más dinero en la iglesia, no gente pobre. Es este tipo de maestro. Hace poco le utilizaba una ilustración de una iglesia donde un pastor quería ir al pueblo que había cercano, que había mucha gente pobre, y los diáconos le dijeron, si te empiezas a predicar ahí, esa gente se va a convertir y se va a llenar la iglesia de gente pobre. Y nosotros no queremos eso. Es terrible, mi hermano, es algo serio lo que estamos hablando. No es cualquier cosa. Ore por nosotros, porque nosotros podemos estar bien, pero mañana nuestros corazones se pueden dañar. Ore por sus pastores. ¿Por qué les está advirtiendo a esta gente? Mira, mi hermano, miren esto. Ellos están sufriendo, no tienen nada. Y ellos le dicen, la tendencia más lógica de ustedes, ¿cuál va a ser ahora? Aprovecharse de sus hermanos. Para sacar provecho en medio de esta situación, porque ustedes también la están pasando mal. Y él dice, los pastores deben pastorear la grey, supervisando de ella, sobreviviendo de ella. No lo deben hacer porque alguien los obligue. Mira, si alguno de ustedes está obligado, aunque esté
Ya, no sigan pastoreando. El Señor no nos debe nada a nosotros. Nosotros somos los que le demos al Señor voluntariamente, pero no debe ser por ganancia deshonesta. No debe ser por el hecho de que ustedes se van a aprovechar. Esta palabra es la antítesis de una que significa servir de buena gana, debido a la dignidad del ministerio que le han prestado. El ministerio para los pastores es un ministerio prestado. Newton, el comentarista de ahorita, vuelve a decir: los ancianos deben amar lo que hacen para que su servicio sea con entusiasmo o lleno de celo. En lugar de las ganancias deshonestas del dinero, la fama, el poder, la atención, los ancianos sirven con una devoción celosa, producto del amor de Cristo y su iglesia. El anciano es uno que Dios ha llamado y él ama a Cristo y a la iglesia y por eso sirve. Él no sirve, le da lo mismo si es famoso o no es famoso. Le da lo mismo si se va a enriquecer o no se va a enriquecer. Eso no significa que no tiene que proveer para su familia, y eso no significa, 1 de Pedro 5, que los que se dedican a la enseñanza son dignos de doble honor, porque lleva, ya lo vimos ahorita, prepararse lleva tiempo. Y si no tienen tiempo, ¿cómo se preparan para enseñar? No sé si me están captando lo que le quiero decir. Hay un salario digno que los pastores deben recibir. Y lo digo con temor porque yo soy el que recibo el salario. Yo no quisiera predicar de esto. Lo hago porque la Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, lo voy a decir. Los pastores reciben un salario digno. Los pastores tienen que sostener a su familia. Pero aquí estamos hablando de querer más, querer más, querer más. Al punto tal de torcer la palabra, de hacer lo que tengan que hacer, con tal de que la iglesia prospere y con tal de que la iglesia crezca. Pedro le dice: no caigan en eso. Mi amado hermano, les voy a volver a leer este pensamiento. Los ancianos deben amar lo que hacen para que su servicio sea con entusiasmo, lleno de celo. En lugar de ganancias deshonestas de dinero, fama, poder o atención, los ancianos sirven con una devoción celosa, producto del amor a Cristo y a su iglesia. Los ancianos encuentran su mayor satisfacción en los actos de servicio donde ellos dan en lugar de recibir. Y les voy a preguntar a los pastores: no hay forma de que uno se sienta mejor que cuando uno da. Y así le pasa a cada creyente. Estoy seguro que a usted le pasa. No hay día de más satisfacción que cuando uno comparte una palabra con un hermano, un buen consejo con un hermano, algo de comer o algo de dinero. Cuando uno bendice a un hermano, ¿no es así que uno se siente bien? Los pastores que han sido llamados por Dios se sienten bien, se sienten bien. Ellos tienen un ánimo pronto, ellos están más dispuestos a dar que a recibir. ¿Y cuál es el mayor ejemplo que nosotros encontramos de esto en la Escritura? ¿Cuál es el mayor ejemplo que nosotros encontramos de estas verdades de tener una disposición correcta para pastorear? Una disposición correcta que sea voluntariamente y que sea con ánimo pronto. Pues sí, está en lo cierto. Yo sé que usted ya sabe la respuesta. Nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Él es el mayor ejemplo que tenemos. Cristo fue el mayor ejemplo de alguien que estaba pendiente de pastorear el rebaño. Él siempre estaba pendiente, tenía compasión por el rebaño. Él siempre quería pastorear el rebaño. Él fue el mayor ejemplo de alguien que era intencional, estuviera donde estuviera, de predicar el evangelio. Donde quiera que él tenía la oportunidad, él compartía la palabra del Señor. Él compartía una palabra de parte del Señor. En una boda, en una cena, en un bote, en la playa, donde quiera que estuviera, Cristo es el pastor de pastores. Cristo es el mejor ejemplo para la vida de cualquier pastor. Amados pastores, ancianos, presbíteros que se encuentran aquí y futuros pastores, ancianos, presbíteros, el ministerio no es un negocio. La iglesia no es una empresa o una compañía en el sentido bíblico, desde la perspectiva bíblica. La iglesia es el rebaño de Dios. Debemos tratarla como buenos pastores que están con las ovejas. Y me estoy hablando a mí mismo y recordando a mí mismo: Eri, tu función más importante es pastorear las ovejas. Y es bueno que ustedes de vez en cuando nos lo recuerden, porque a veces nosotros tenemos muchas tablas, muchas cosas, muchas tareas, pero no se nos puede olvidar que tenemos que estar con el rebaño. De manera natural, como le decíamos, grupos de vida, el domingo, invitando a alguien a la cena,
en el día que podamos, que tengamos libre y quizás compartiendo con alguna familia. Eso no significa que los pastores van a dejar a su familia ahora para poder estar con todo el mundo, porque entonces eso sería incongruente con otras partes de la Escritura. Eso no es lo que está pidiendo Pedro, porque él tiene que ser de testimonio con su matrimonio, con la crianza de sus hijos. Pedro nos está diciendo que los pastores ahora, a partir de ahorita por la tarde, salgan de sus casas y no regresen más en un mes, hasta que se lleven con todas las ovejas y conozcan todas las ovejas. No, él está diciendo, como mismo dijo el Señor Jesucristo, que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 28, mientras vayan yendo, prediquen, hagan aprendedores. Asimismo, los pastores en su diario vivir, mientras vayan viendo, deben tener la intención, porque es intención de pastorear, de verse con las ovejas, de encontrarse, de estar con ellas. Amados pastores, tratémoslas como buenos pastores que están con las ovejas. Nosotros tenemos que recordar que ese rebaño no es de nosotros. Nosotros no tenemos autoridad para maltratarla, para empujarla, para gritarle, para tratarles mal. Nosotros no podemos hacer eso. Esas ovejas no son de nosotros, esas ovejas son del Señor. Nosotros debemos tratarlas bien. Tenemos que ver cómo tratamos bien a las ovejas que están bajo nuestro cuidado. Y eso no significa que si están en un error no le llamemos de parte de Dios, le digamos, mi hermano, te estás equivocando. Porque eso es mostrar amor de parte del Señor también. Pero tenemos que recordar sin señorío. Sin señorío. Nuestra autoridad no reside en nuestro cargo, sino en la palabra de Dios. Donde la palabra de Dios cae, los pastores callan. Si vamos a través de la palabra, prediquemos el evangelio. Martín Lutero, en su comentario de este texto, dice que no hay mayor cuidado que un pastor pueda hacer al rebaño que enseñarle el evangelio. No hay mayor cuidado que los pastores podamos hacer esta iglesia que cada día recordarle el evangelio, para cuando ellas estén solas en sus diferentes situaciones puedan recordar el evangelio y poder pasar por cada situación. Nosotros quizás no podamos estar con cada uno de ustedes cada vez que ustedes lo necesitan. Es nuestro anhelo y quisiéramos, pero no siempre podemos estar. Pero si nosotros les enseñamos bien el evangelio, en cada una de las situaciones que usted está, usted puede desempacar el evangelio, conocerlo, entenderlo y el evangelio operar en sus corazones. Yo no estoy haciendo un llamado al pasivismo de los pastores. Recuerde, le dije, los pastores tenemos una reunión todos los miércoles para la gloria de Dios. Y esto lo digo para la gloria de Dios. Y en esa reunión, una vez al mes, nosotros cogemos la reunión para repasar los nombres de los miembros, ven las situaciones que están. Pero los pastores automáticamente, que alguno de ustedes nos escriba a uno de nosotros que tiene una situación, nosotros la compartimos entre nosotros, para todos estar orando por ustedes y poder estar pendientes, porque todos los pastores pastorean todo el rebaño y queremos cada día oler más ovejas. Queremos estar entre ustedes, así que invítenos a los cumpleaños, a las bodas, a comer, a todas las cosas. Hermanos, para los que vienen, no cedan a ocupar un oficio solo por necesidad. No, aquí voy a ganar más que en el trabajo que estaba. No, aquí voy a tener más que si hago tal cosa. No cedan por deseo. Es que yo quiero ser pastor, yo quiero tanto ser pastor. Evalúa los gastos. Evalúa lo que te estamos diciendo, que no sea por fuerza, que sea voluntariamente. Y que tu intención sea el ánimo pronto. Evalúalo. Que no sea por emoción. No, porque anoche me sentí que yo tenía que ser pastor. No está mal sentir, pero sigue evaluando esa emoción. Cada uno tiene una experiencia personal y nadie puede jugar las experiencias de nadie, porque son personales de cada uno. Pero que no se base solo en esa experiencia. Sigue evaluando. Por eso es bueno que los demás observen. Pregúntele a los demás, mi amado hermano, que no sea por recompensa. Pronto se encontrarán fatigados, odiando el ministerio y odiando a la iglesia. Corramos al ministerio solo por el llamado. El amor no espera, el amor da. Mantengamos esta regla para que nuestro servicio sea con entusiasmo. Vamos a orar. Padre Señor, gracias te damos por tu palabra.